Hola, pues el quiz de la unidad 5, el quiz 3 de la unidad 5, nos dice que determinemos la diferencia de la entalpía, el cambio de la entalpía, cuál es, y que lo demos como una respuesta de kilojoules entre kilogramo, y además que lo hagamos cuando existe un proceso en el que subimos la temperatura de 600 grados Kelvin a 1000 grados Kelvin. Y también nos pide que saquemos el por varios métodos. Primero con el calor específico empírico de la función de temperatura que podemos encontrar en la tabla A2C. El CP, que lo encontremos por el CP con un promedio de la temperatura, que lo podemos obtener de la tabla A2B. Y también que obtengamos el mismo resultado con otro método que usando el CP, usando a temperatura ambiente. Temperatura ambiente quiere decir 300 grados Kelvin. Esos valores los vamos a sacar de la tabla A2A. A2A. Entonces, pues primero el difícil. Nosotros tenemos aquí nuestra ecuación de la tabla A2C. Tenemos que nuestra ecuación, que el Cp molar es igual a varias constantes. Constante A más una constante B por temperatura, más una constante C por temperatura al cuadrado, más una constante D por temperatura al cubo. Recordamos que para pues esta temperatura, todas las T las vamos a sustituir con el valor promedio del cambio de la temperatura, ¿no? Entonces el promedio entre 600 y 1000, me falta un cero, entre 600 y 1000 es de 800 Kelvin, ese es el promedio de 600 y 1000, ¿no? Entonces vamos a sustituir 800 grados Kelvin en cada una de estas T's y los valores A, B, C y D los vamos a sacar de las tablas. Buscamos en nuestras tablas, tenemos como dato que esto es nitrógeno, estamos hablando de nitrógeno. Entonces buscamos en la tabla A2C, los datos de las constantes A, B, C y D del nitrógeno. Es el primero en la fila, entonces tenemos una constante A de 28.9, una constante B de menos 0.1571 por 10 a la menos 2. Tenemos una constante C de 0.8081 por 10 a la menos 5. Y por último tenemos una constante D de menos 2.873 por 10 a la menos 9. Entonces, después de haber sustituido A, B y C dentro de esta ecuación y después de haber sustituido los valores de temperatura, todas las T's los sustituimos con 800 grados Kelvin, podemos meter eso en la calculadora y nos va a dar un valor. Nos va a decir que el calor específico a presión constante molar, la raya significa molar, es de 31.344. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor, pues simplemente lo único que tenemos que hacerle es multiplicarlo por la diferencia de temperatura. Vamos a hacer Cp molar por la diferencia de temperatura, delta T. Delta T no es otra cosa sino 1000 menos 600. 1000 menos 600 es 400. Entonces, de manera que vamos a multiplicar 31.344 por 400. 400 grados Kelvin. Entonces, después de haber hecho eso, esto nos va a dar un dato de 12.537.6096. Las unidades de esto son kilojoules entre mol. Entonces, no tenemos que multiplicar por la masa molar del nitrógeno. Eso también viene en las tablas, es de 28
0.013 kilogramos por K-mol. Y bueno, después de haber obtenido ese dato, lo único que tenemos que hacer es, ¿cómo llamarle a esto? Posiblemente cambio de la entalpía molar, quizá sería la forma de llamarlo. Esto es igual a delta H pero molar, por eso le vamos a poner un palito, delta H molar. Entonces, para volverlo delta H nada más, tenemos que el cambio en la entalpía tiene que ser igual al cambio de la entalpía molar dividido entre la masa molar. No, con una M mayúscula, la dividimos en M mayúscula. Básicamente nada más tenemos que dividir este número entre este número, porque pues no hay que hacer ningún cambio de unidad, ¿no? Bueno, entonces, si dividimos este número entre este número, así como en esta fórmula, nos va a dar un resultado. Ese resultado va a ser de 447.5639 y esto ya está en kilojoules por kilogramo, que es como nos pedía el problema que lo sacáramos. Entonces, ya lo sacamos por el primer método. Entonces, ahora vamos a sacarlo por otro método. Entonces, esta es la respuesta del primer método. Entonces, vamos con otro método. Bueno, ahora nos pides que lo saquemos por temperatura. Ahí se me acaba la pila. Listo. Bueno, entonces estábamos en que lo íbamos a sacar por otro método. Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer es buscar en las tablas. Es casi puro sustituir. Pasamos a la tabla A2B. Aquí tenemos la tabla A2B. A2B. Y lo que vamos a hacer es buscar el nitrógeno que está aquí. Y vamos a buscar para la temperatura promedio que buscamos, la cual es de 600, porque recordemos que el promedio de 1800 es 600. Entonces buscamos aquí en la tabla que para una temperatura de 600 grados Kelvin tenemos una CP de 1.075. Mentira. Mentira, mentira, mentira. ¿Qué está mal aquí? Es que estoy usando el promedio equivocado. 800 grados Kelvin. Aquí son 800 grados Kelvin. Y, ok, ahora sí. Para una temperatura promedio de 800 grados Kelvin en el nitrógeno, nos da una CP de 1.121. ¿Todo? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar CP por la diferencia de temperatura. Eso nos va a dar delta H. Muy simple. 1.121 multiplicado por delta H. Delta H es 1000 menos 600, es decir, 400. Entonces 400 grados Kelvin. Si metemos esto en la calculadora, nos da 448.4 kilojoules por kilogramo. Esta sería nuestra segunda respuesta. Vamos a hacerlo por el tercer y último método, que es a temperatura ambiente. Temperatura ambiente se considera que son 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin para nitrógeno nos da que una CP de 1.039 CP. Esto es CP. Entonces lo mismo, solo tenemos que multiplicar CP por la diferencia de temperatura y eso nos va a dar delta H. Delta H entonces sería 1.039 multiplicado por la diferencia de temperatura, que es solo 1000 menos 600, es decir, 400 otra vez, grados Kelvin. Si metemos esto en la calculadora, nos da 415.6 kilojoules entre kilogramo.
Y esto ya sería la última respuesta. Entonces, como vemos, son aproximaciones. Las tres respuestas son cercanas entre sí. Entonces, cabe destacar que lo hicimos pues en orden, mm, pues ahora sí que de la mejor a la peor, esta es la peor aproximación posible, porque en la otra usamos más datos de la tabla, en la primera, entonces es importante destacar eso.